fue todo lo Historiador contrario. chileno Lo escucho Castillo atentamente. Martínez afirma en base a Muchas gracias por investigaciones que la esta verdad nueva histórica oportunidad que está tengo de Bolivia. Bolivia ha para sido poder un territorio compartir con los marítimo. demás el resultado de mis propias investigaciones y de mi experiencia. Precisamente, uno de los primeros síntomas que yo sentí de que algo no estaba bien en la enseñanza chilena sobre el tema fue de que en Chile se enseña, hasta la fecha se enseña de que Bolivia fue culpable de la guerra del Pacífico porque no cumplió un tratado de 1904 y porque a una pobrecita empresa anglo-chilena le quiso imponer un impuesto de 10 centavos de peso por cada quintal que exportara. Pero cuando se estudia a fondo el asunto, nos damos cuenta de que ese impuesto era exiguo, era una insignificancia comparado con todo lo que esta compañía anglo-chilena estaba sacando del suelo de Bolivia. Entonces, a nosotros se nos enseña, se sigue enseñando historias tergiversadas, así como esta, y increíble, pero en 1840, creo que fue, no tengo mi apunta a mano, el gobierno de Chile, bajo la presidencia de don Domingo Santa María, sacó una ley según la cual el litoral boliviano pasaba a pertenecer al territorio nacional y sin ninguna base. Eso a mí me llamó mucho la atención, entonces recién ya empecé a ver de que no estaba bien la cosa que nos estaban enseñando. Investigué por mi propia cuenta y no pude encontrar ninguna evidencia de que Chile hubiese tenido alguna vez derecho legal o judicial sobre el litoral boliviano. Incluso el padre de la patria de Chile, que es don Bernardo O'Higgins, dijo que Chile, viniendo del sur hacia el norte, solamente llegaba hasta el río Salado. O sea, donde empieza el desierto de Atacama, de ahí termina Chile. ¿Cómo pudo entonces de repente ser dueño del litoral boliviano? Cosas así fueron las que me impulsaron a estudiar a fondo y estudié a fondo, y los resultados los publiqué en el libro El mar de Bolivia. Bueno, después de eso ya la opinión pública en aquella época empezó a atacarme. ¿Por qué? Porque en una entrevista que se le hizo a un canciller chileno en Santiago, le preguntaron qué pensaba del libro que escribió un señor de Arica, Cástulo Martínez, donde dice que Bolivia, la verdad histórica ha estado siempre del lado de Bolivia. Eso dije yo. ¿Qué le parece el libro? Este canciller chileno dijo que nada de cierto hay en ese libro. Incluso no estoy muy seguro si es chileno o no. Un chileno no hablaría de esas cosas, de esa manera. Entonces el periodista preguntó, ¿y qué parte específica del libro cree usted que no es cierto? Que va en contra de lo que se enseña en Chile? Entonces, este señor dijo algo que quedó como en ridículo. Dijo, yo no puedo contestar eso porque yo no he leído el libro. Entonces, si no está leyendo... O sea, opina de algo que no leyó nunca. Exactamente. Entonces otro periodista le hizo ver eso. Usted está criticando un libro que no ha leído. Me dijo, yo no lo he leído, pero en Cancillería tenemos ese libro desde hace 3 meses. Yo calculé la fecha y era justo el mes en que yo publiqué el libro en Bolivia. Así que los señores del consulado chileno en La Paz y en Cochabamba son mis mejores lectores y los primeros en correr la voz sobre el libro. Se lo agradezco mucho. Y este señor dijo que este canciller, de que al leerlo bien se da cuenta que si soy chileno soy un traidor a la patria, pero él cree que no soy chileno. Bueno, en esa época. Después, a los días siguientes empezó un ataque continuo contra mí en
primero en el diario La Estrella de Arica, porque yo vivía en Arica, y después eso pasó al diario El Mercurio, en Santiago. Al final, con todo lo que hablaban contra mí, el diario Presencia de aquella época de Bolivia hizo una separata que era casi un libro, porque me pidió todo lo que hubieran hablado contra mí y lo publicó. Entonces, de ahí yo empecé a tener dificultades, no del gobierno, sino que de mis compatriotas que me decían en los periódicos, hay que ponerlo en la frontera, porque está diciendo blasfemia. Eso tengo recortes yo de eso. Salían cosas así. Finalmente, eso fue con el libro El Mar de Bolivia. Saqué un segundo libro, yo todavía seguía viviendo en Arica, pero ya mi fuente laboral se estaba perdiendo por causa de ese libro. Yo era traductor de inglés, tenía ya una oficina de traducciones de inglés a castellano y atendía a 3 firmas del comercio ariqueño que eran importadoras. Y empezaron a disminuir los clientes. Entonces yo le pregunté a uno, mientras todavía estaba el libro El Mar de Bolivia, ¿por qué razón de repente me dejaron enviar el trabajo cuando decía que antes no tenía nadie que lo hiciera? Y el señor de la empresa dijo, porque ahora estamos conversando con los exportadores en castellano. Pero otro con el cual yo tenía más confianza me dijo, lo que pasa es que han venido gente de los grupos nacionalistas que hay acá, un grupo que se llama Comité de los Hijos de los Héroes del Pacífico. Dijeron que si yo te seguía enviando trabajo a ti, a tu oficina, ellos iban a decir a su gente, a su familia y a todos los que pertenecen a ese grupo, que no me compren más a mí. O sea, entonces el negocio está primero en este caso, así que yo dejé de enviarte trabajo por eso. Hay como 3 o 4 grupos así monstruosos, chauvinistas, que estallan de rabia cuando alguien propone que se arregle el asunto con Bolivia y se le dé una salida soberana al mar